vista un poco de la geografía de la Costa de la Espada, es importante que sepamos algo de su historia. Gran parte de esta está contada de forma genérica en el vídeo dedicado a la historia de los Reinos Olvidados, pero quiero especificar más en los cambios que se dio en esta zona y las cosas más destacables de esta. Lógicamente me dejaré muchas cosas en el tintero, pero ya la iremos viendo a su tiempo. Adicionalmente, es algo importante ver el vídeo de la geografía de la Costa de la Espada, pues muchos términos y lugares aparecerán por aquí, aunque voy a representar en mapas a un buen número de ellos. Desde el origen hasta el final de los Días del Trueno, el mundo se mantuvo más o menos igual en todos sus puntos. Las razas creadoras guerreaban por doquier, y si había asentamientos, el nombre de la gran mayoría de ellos se perdieron hace ya tiempo. Tras la extinción masiva de razas, solo dos de ellas se mantuvieron como las superiores, los gigantes y los dragones, que tenían encarnizadas luchas apocalípticas por el mundo, dejándolo bastante devastado. De las regiones a destacar estaría Ostoria, el gran reino de los gigantes. Este gran reino se expandía principalmente por el norte de Faerûn, aunque llegaba tan solo hasta la frontera salvaje de la Costa de la Espada. Fuera como fuese, al final las masacres casi terminan con las dos razas, y actualmente gigantes y dragones son raros de ver en el mundo, si bien siguen siendo igual de poderosos. Una vez comienza la era de la primera floración, las razas que conocemos de Faerûn empiezan a expandirse. En la Costa de la Espada destacarán dos de ellas, los elfos y los enanos. Empezaremos por los enanos. Esta raza tuvo un gran auge en esta época, donde construyeron muchos asentamientos y naciones, aunque lo más destacado fue que todos los clanes de enanos se unieron para formar la gran nación de Delzone, nombre dado en honor al fundador de la primera forja de la región. Se extendía por el norte de toda la Costa de la Espada, bajo el espinazo del mundo. Incluso antes tenía un mar, el llamado Mar Estrecho, al este, aunque los desastres del futuro terminarían por desaparecerlo por completo. Fue la edad de oro de esta raza, la cual defendía al resto de Faerûn de las incursiones orcas de más allá del espinazo del mundo. Los elfos estaban separados en distintos tipos: elfos solares, elfos oscuros, elfos lunares y elfos de los bosques o elfos verdes. Construyeron una gran multitud de naciones por doquier. Algunas de las más destacadas son Aribandar, Ilithir e Ilefarn, y se extendían por buena parte de la Costa de la Espada. Además, unos cuantos elfos rebeldes pertenecientes a Aribandar fundaron Milleritar, principalmente elfos oscuros y algunos elfos de los bosques. La creación de Vermith marcó la primera secesión, y si bien afectó a todo el mundo, las poblaciones enanas y élficas se mantuvieron, al menos hasta la llegada de las Guerras de la Corona, hace 13.000 años, en las cuales los elfos empezaron a guerrear entre ellos hasta casi acabar por completo con todo su imperio. Se peleaban principalmente elfos oscuros contra los elfos solares, aunque los lunares y los verdes también participaban. Tanto Aribandar como Milleritar guerreaban constantemente, y la región de Ilefarn fue arrasando desde el sur a todos los reinos por encima de ellos. Tras 3000 años de guerra ocurrió el llamado Oscuro Desastre, una misteriosa tormenta que arrasó por completo Milleritar, dando lugar al llamado Gran Páramo. Se cree que fueron los elfos de Aribandar los causantes de este desastre, pero nunca se pudo confirmar con certeza. Los elfos oscuros de Ilithir aunaron fuerzas para vengar a sus hermanos, entrando en una guerra titánica contra Aribandar y dándose destrucción por doquier. Los elfos solares rezaron a sus dioses, y Corellon, un guerrero y mago élfico de gran poder proveniente de los planos superiores, maldijo a los elfos oscuros para que el sol les molestara. Así nacieron los Drow, que huyeron al Underdark, para así no tener que ver el sol. Los elfos solares supervivientes celebraron su victoria, mientras que los Drows abandonaron a los dioses élficos y crearon su nuevo culto, el culto a la reina demoníaca de las arañas, Loth. Por desgracia, esto llevó a los enanos que abandonaban en la tierra a tener guerras contra los Drow, cuando los pobres no intercedieron apenas en las guerras de la corona. Las guerras de la corona terminaron con la destrucción del último gran imperio, Aribandar, porque los elfos lunares y verdes restantes, ya cansados de la supremacía de los elfos solares, se alzaron para acabar con ellos, y cayó así los grandes imperios élficos del sol. Aún se mantenía Ilefarn, pero era una sombra de lo que fue antaño, y el resto de elfos se dispersaron bastante. Poco a poco, los reinos enanos iban peleándose entre los clanes e iban sufriendo el desgaste de los orcos, y los elfos se habían aniquilado entre ellos. Esto permitió a muchas razas extenderse por toda la Costa de la Espada, en la que se conoce como el tiempo de fundación o era de los pueblos orgullosos. No fue hasta el menos 5000 CV que empezó la era de la humanidad, en la que los humanos empezaron a crear grandes reinos.
De estos reinos, el más importante fue Netheril, un conjunto de islas flotantes que se encontraban bajo el mandato de Nether, un chamán de gran poder que estudió los textos élficos. Su magia y la de sus súbditos fue convirtiéndose en la más poderosa de todos los reinos, incluido entre los elfos. Se alzaron sobre la actual Anauroch, la llanura de los monolitos y el Alto Hielo, que por aquel entonces eran unas tierras mucho más prósperas e incluso tenían un mar interior, el que antes mencioné, el Mar Estrecho. La nación prosperó, y lo hizo aún más cuando llegó a manos de los netherienses unos pergaminos de Aribandar, el reino elfo caído, y los llamó Pergaminos de Nether, adquiriendo sus líderes cada vez más y más poder. Durante mucho tiempo, la magocracia de Netheril se mantuvo altiva por más de 3000 años, hasta que uno de sus habitantes llegaría a suponer la caída del imperio. Karsus era un netheriense de gran poder, un mago habilidoso al que los elfos incluidos admiraban, y lo llamaban cuando era joven el niño que se convertiría en dios. Cuando creció, tenía una enorme obsesión por el poder, hasta el punto de querer usurpar el papel de la diosa de la magia, Mistril. Mediante un ritual mágico llamado Avatar de Karsus, consiguió su objetivo, pero tan solo temporalmente. La urdimbre, el tejido mágico del mundo, se dañó intensamente no solo por este conjuro, sino porque el propio Karsus no imaginaba que el control de esta fuera tan complicado y extremo. Mistril, en un último esfuerzo, se sacrificó para que Karsus no consiguiera su objetivo. Toda la magia del mundo falló de repente, y al no estar activa, las islas flotantes de Netheril cayeron sin esperanza alguna. Karsus murió y se convirtió en piedra, viendo cómo su plan fracasaba y cómo su querida Netheril moría. Unos días antes de este suceso, una de las ciudades de Netheril, llamada Zulanzar, consiguió transportarse al Shadowfell, gracias a su señor, el Señor de la Sombra. Esto hizo que fuera la única de las ciudades de Netheril que no cayera ante la avaricia de Karsus, aunque no volvería del páramo sombrío hasta mucho tiempo después. Debido al esfuerzo, Mistril murió, pero renació como Mistra, la nueva diosa de la magia. Las ciudades caídas dejarían un vacío y residuos mágicos en toda la zona, creándose los terrenos actuales en el mapa de la Costa de la Espada, Anauroch, la llanura de los monolitos y el Alto Hielo. Si bien Netheril fue la ciudad más destacada en la época, no fue el único asentamiento que existía. Había otros que se fundaron a lo largo de toda la Costa de la Espada y el norte. Una de estas ciudades fue Ilusk, creada en el -3000 CV, justo al final de la Costa de la Espada en el norte. Fue arrasada y reconstruida muchas veces, y actualmente adquiere el nombre de Luskan. Otra ciudad destacada fue Sundabar, mucho más al interior. Tanto Luskan como Sundabar fueron las principales ciudades que acogieron a aquellos refugiados de Netheril que aún seguían con vida, aunque lógicamente otra gente de Netheril que sobrevivió no fue solo a estos lugares, sino que se asentaron en otros, e incluso crearon sus propios poblados y ciudades, tanto en el norte como en las tierras centrales más occidentales. Esto hizo que hubiera humanos casi por cualquier rincón de la Costa de la Espada. Otras ciudades que se fueron creando con el tiempo fueron Eigestor, punto comercial creado en el -10 CV que terminaría por convertirse en Neverwinter, y también destacar Lockleigh, pueblo que más tarde se convertiría en Puerta de Baldur o Baldur's Gate. Los reinos no humanos cada vez iban más en decadencia. Los elfos se encontraban muy dispersos y pensaban más en navegar hacia Evermeet que en vivir su propia vida. Los enanos pasaban una mala racha, muchos grandes imperios del norte cayeron a manos de los orcos, y los conflictos internos y disputas entre hermanos hicieron que en el año -100 CV la gran nación de Delzone desapareciera definitivamente. Los asentamientos se mantuvieron, pero los hermanos ya se miraban con más recelo, y la coordinación comercial, política y militar desapareció casi por completo. En cambio, los humanos prosperaban más y más. Hubo un hecho que marcaría un antes y un después, no solo en la Costa de la Espada, sino también en toda Faerun. En las tierras de los valles se realizó el conocido Pacto de los Valles, un pacto de paz en el que los elfos del bosque de Comanzor y los humanos de los valles llegaron a un acuerdo. Los humanos no talarían más el bosque, respetando la nación de los elfos, pero podrían asentarse en cualquier zona no boscosa del área, siempre y cuando ningún elfo la habitara. Para cerrar el pacto, se erigió un gran monumento llamado simplemente La Roca, y este mismo evento sería lo que marcaría el comienzo de una nueva era. Se proclamó el advenimiento del cómputo de los valles, un calendario que marcaría este evento como el año 1. Más tarde, este mismo calendario se usaría prácticamente en toda Faerun, e incluso en casi toda Toril. Tras estos sucesos, muchas nuevas ciudades se crearon y prosperaron.
La antigua IG Store pasó a llamarse Neverwinter y se fundó como tal en el 87 CV, el vado de Silvery Moon en el 384 y en el 882 Bastión de Nimoar, que popularmente terminaría llamándose Waterdeep. Todas estas ciudades residían en una relativa paz, comerciando y creciendo enormemente. Se aliaban y hacían frente a cada uno de los males del mundo. Uno de estos males eran los continuos ataques de los salvajes, en especial los de los orcos. De hecho, en el 1235, una tribu orca, los Colmillos Ensangrentados, consiguieron sitiar durante 9 años y hacerse con la ciudad de Ilusk, al norte, y la mantuvieron durante 57 años más, hasta que un ejército mercenario proveniente de Waterdeep y Neverwinter consiguió derrotarlos. En el 1302 se fundaría la ciudad de Luskan, sobre las ruinas de Ilusk, y por fin prosperaría definitivamente. Tras el paso de algunos años, en el 1325 se creó para salvaguardar la seguridad de los reinos la Alianza de los Lores, una alianza entre grandes ciudades de la Costa de la Espada para que se asegurase la prosperidad de sus urbes en los reinos olvidados, y que se mantiene hasta el día de hoy. Varias ciudades formaban parte de ella: Waterdeep, Neverwinter, Silvery Moon, Puerta de Baldur, Daggerford, Mirabar, Longsaddle, Salón de Mithral, Anfail y Yartar. En 1358 ocurre la Era de los Trastornos. Los dioses Bane y Mirkul, dioses de la opresión y de los muertos respectivamente, traicionaron al dios padre Ao, intentando robarle las tablas del destino para ascender más, la cual tenía el puesto de los dioses, y si las conseguían podrían ascender. Ao, enfadado, transformó a todos los dioses en forma mortales, y muchos de ellos, antes hermanos, se beneficiaron de esta situación, pues ahora podían matarse los unos a los otros. La magia se volvió imprevisible, pues Mystra ya no la controlaba. Los clérigos y paladines perdieron sus poderes, pues no podían hablar con los dioses. El caos y las guerras estaban a la orden del día. Por suerte, esto no duró más de un año, y Ao devolvió a la divinidad a sus dioses. Algunos murieron, y otros perdieron su rango de dios. Por ejemplo, Thiric, un mortal muy sanguinario, se convirtió en el nuevo dios del asesinato, pues el antiguo dios, Baal, murió a causa de las guerras. Durante el 1368 y el 1370, los pueblos del norte se vieron especialmente azotados por ataques de las tribus orcas, trolls, bárbaros sanguinarios del norte e incluso por demonios que provenían de más allá del espinazo del mundo. Así pues, los territorios de allí formaron lo que se conoce como la Marca Argentea, también llamada Lhuruar, una nación de aliados que se encargaría de luchar juntos contra las amenazas del norte. Las principales ciudades que formaron esta gran nación fueron Everlund, Silvery Moon, Salón de Mithral, Ciudadela Felvar, Sundabar y la Ciudadela de Advar, siendo muchas de ellas ciudades enanas. En el 1374, Zulanzar, conocida también como Umbra, la ciudad de Netheril que fue transportada al Shadowfell, volvería al plano material, sobre el gran desierto de Anaurok. Los retornados buscaron crear un nuevo Netheril, aunque con una imagen más sombría y terrorífica. Años después, en el 1385, ocurrió la llamada Plaga de Conjuros, que duró casi 100 años. La diosa de la magia, Mystra, fue nuevamente asesinada, esta vez por sus hermanos dioses, Shar, diosa de la noche y la oscuridad, y Thiric, el nuevo dios del asesinato. Lógicamente, el tejido de la magia volvió a ser caótico, pues ya nadie lo controlaba. Se volvían locos aquellos que realizaban magia. El mundo empezaba a arder espontáneamente con llamas mágicas azules y las naciones cambiaban de lugar e incluso de plano. Muchas fueron destruidas mientras que otras aparecían mágicamente. Por suerte, para el 1480, Mystra resucitó y el mundo volvió más o menos a la normalidad, aunque tardaría en recuperarla. 2 años después, vinieron otra vez tiempos oscuros. En el 1482 ocurrió la Segunda Secesión, suceso en el que el gran dios Ao quiso reescribir las tablas del destino y organizar los panteones, haciendo que los dioses entraran nuevamente en la guerra. Como esta vez no estaban en el plano material, eligieron a mortales que los representaran, los llamados elegidos, que levantaron ciudades y crearon guerras por doquier. Al comienzo de la Segunda Secesión, Baal, el antiguo dios del asesinato, fue resucitado en Puerta de Baldur, recuperando de Thiric su puesto. Este suceso vino con una multitud de enfrentamientos y asesinatos. Un grupo de aventureros consiguió poner paz en la ciudad, asesinando al elegido de Baal en ella, aunque el dios ya quedó revivido. La Segunda Secesión trajo miles de calamidades naturales y mágicas a partir del 1984. Muchas ciudades que se perdieron durante la plaga de conjuros volvieron, y otras que aparecieron durante esta retornaron a sus planos de origen.
el nivel de los océanos cambió, consumiendo muchas ciudades y aflorando tierras en nuevos territorios. También se dieron cientos de guerras y conflictos, así como caídas y recuperaciones de imperio. Estas guerras fueron causadas principalmente por culpa de los elegidos de los dioses, aunque en muchas de ellas no se puede confirmar con certeza si este era el caso. En 1484, los orcos del clan Muchas Flechas, un clan que provocó muchos daños en el pasado, empezaron una enorme incursión, entrando en enormes guerras contra los enanos del norte y sus aliados. Avanzaron y derrotaron a la Marca Argentea hasta llegar a Silvery Moon. Por suerte, las catastróficas lluvias y cambios de marea afectaron a los ejércitos orcos, sobre todo en la zona del este. Esto hizo que en 1986 los orcos se dispersaran y tuvieran que detener su ataque. Gracias a que se frenó a los orcos, algunas poblaciones pudieron reforzar sus fronteras y recuperar sus ciudades, como es el caso de Luskan, que reconstruyó la llamada Torre de Huéspedes del Arcano, que fue destruida hace ya tiempo. Fue posible gracias a una hermandad mágica llamada la Hermandad Arcana y al apoyo de los enanos del norte, que quisieron hacer pactos para reforzar las defensas para que los ataques de los orcos no se volvieran a repetir. Si bien se consiguió vencer a los orcos en gran parte gracias a la Marca Argentea, esta se disolvió en el 1488, debido a las muchas disputas internas y que se echaban la culpa los unos a los otros por los distintos fallos durante las guerras. Si reiniciamos el tiempo a 1484 y nos vamos a la región de los valles, nos encontraremos con una nueva guerra, y Sembia fue quien la comenzó. Esto es debido a que años antes, el nuevo pueblo de Netheril, fundado por Zulansar, la sometieron bajo su mandato, al igual que a muchos otros pueblos, ansiando las riquezas que se encontraban en esas regiones. Para ampliar sus fronteras, el nuevo Netheril decidió invadir los valles. Por suerte, el pueblo vecino de Cormyr ofreció su ayuda para resistir la invasión. Netheril, en represalia, también atacó a Cormyr, quitándole bastante territorio. Al año siguiente, en el 1985, parte de la población de Naurok, la región controlada por el nuevo Netheril, se rebeló contra su mandato, aprovechando que el ejército estaba desperdigado, destacando una región del sur de Naurok, el pueblo de Bedin. Ese mismo año, Cormyr y Sembia firmaron una reorganización del territorio, aunque la guerra contra la Tierra de los Valles seguía en pie. También se dio un acontecimiento, la llamada La Gran Lluvia, sobre el mar de las Estrellas Caídas, cuyo nivel de agua se fue elevando y hundiendo muchos territorios. En 1486, los elfos de Comantor, que antaño hicieron el pacto del cómputo de los valles con la región de los valles, decidió ayudar a su antiguo aliado. Desde la capital de Myth-Drannor envió tropas para poder hacer presión al pueblo Netherés y Sembia. Aprovechando la situación, Cormyr volvió a atacar, recuperando el territorio perdido y centrándose en sus asuntos y la reconstrucción. Adicionalmente, en este mismo año, la Gran Lluvia terminó, no sin reclamar el mar mucho territorio a la tierra y recortar el área de Sembia. Estando hastiada de la guerra y con Cormyr fuera de esta, Netheril lanzó un siniestro ataque contra la capital de los elfos, Myth-Drannor. Mandó a la propia ciudad de Zulansar, también llamada Umbra, para arrasar todo. El pueblo Netheril buscaba no solo ganar la guerra, sino también hacerse con conocimientos prohibidos que poseían los elfos y que le podrían dar el control sobre el propio tejido de la magia. El resultado no pudo ser más catastrófico, pues esta batalla terminó cuando la ciudad de Zulansar fue derribada y cayó encima de Myth-Drannor, terminando en la destrucción total de ambos territorios, y lo que supuso en definitiva el fin de una guerra demasiado destructiva y muy poco próspera para ambos bandos. Como curiosidad, se cree que fue el Minster el que derribó Zulansar para evitar una catástrofe, aunque sin querer en el proceso tuvo que sacrificar Myth-Drannor. Sembia se dividió en varios estados aliados y se distanció de Netheril, dándose así la paz con la región de los valles. El imperio de Netheril terminó por dividirse en distintos asentamientos y desapareció definitivamente, aunque aún existían ejércitos de soldados netherenses. Estos volvieron a sus tierras y lucharon contra Bedin, la región del sur, para volver a retomar el control. En una de estas batallas, cerca de un lugar llamado la Espira del Recuerdo, se despertó a unas antiguas criaturas, los Fire Imps, las cuales arrasaron con mucho a su paso y se consideró el final de Netheril definitivamente. Durante estos acontecimientos ya nombrados, ocurrieron cientos de calamidades. En concreto, el año 1487 fue bastante duro, con plagas, terremotos, erupciones volcánicas, apariciones de muchas ciudades e incluso ampliación de terrenos entre ciudades como por arte de magia. Se creía que muchos de los sucesos de la plaga de conjuros se estaban revirtiendo, y de hecho este era el caso. También
Muchas ciudades tuvieron sus contratiempos, como ataques orcos, problemas internos o desastres, y aunque muchas veces eran catastróficos, la gran mayoría de ellas consiguieron estabilizarse durante la Segunda Secesión, no dándose grandes problemas o guerras tan cruentas como las que he explicado antes. Muchos de los territorios que volvieron a los reinos olvidados empezaron a restablecer conexiones y alianzas, de manera que la prosperidad iba en aumento por fin una vez más. Para el año 1489, la paz se había restaurado más o menos, los elegidos de los dioses empezaron a perder su poder y los dioses comenzaron a escuchar las oraciones nuevamente. Los cataclismos se iban calmando. Por fin, la Segunda Secesión había terminado. Algunos conflictos continuaban y seguía habiendo problemas, pero eran nimiedades en comparación a lo ocurrido. Así pues, es en estas fechas cuando llegamos al día de hoy, y ahora la Costa de la Espada, si bien está calmada, no deja de ser uno de los sitios más peligrosos de todos los reinos olvidados. Así que ponte la mochila y coge tu arma, ábrete paso y crea tu historia. La Costa de la Espada te está esperando. No sabéis lo que me ha costado hacer este vídeo. Hay muchísimas contradicciones en los textos y cosas en los mapas que están ahí, pero creo que he resumido lo más importante. Por supuesto explicaré mucho más de todo y diré cosas que me he dejado en el tintero, pero ya en un futuro. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, compartid, comentad y like para más cosillas como esta, y hasta luego, cocodrilos.